que la gente, cuando no sabe vivir en la incertidumbre, cuando solamente basamos nuestra felicidad en nuestro propio control, nos hemos empezado a desmoronar. ¿A dónde vamos? Y se ha disparado, porque lo estamos viendo, los problemas de salud mental, uno, y el consumo también de antidepresivos, de ansiolíticos. Cuando tratas de esta forma, a través de la microbiota y con estos análisis de heces que haces a pacientes que no se quieren medicar, ¿qué consigues con eso? ¿Cómo es el cambio? ¿Y qué estás detectando también en la consulta? Yo creo que lo fácil en un momento de saturación es dar una pastilla para dormir. Lo fácil es dar un ansiolítico, lo fácil es dar un antidepresivo, porque muchísima gente responde a eso. Es decir, quien no ha tenido un problema y se toma un Lexatin, un Traquemacin, un Orfidal o lo que sea, porque es muy rápido. En un momento de saturación de servicios médicos, porque estamos en un momento de saturación en psiquiatría y en psicología, fácil es dar una pastilla. El problema está en cuando tú dices, vale, pero es que hay algo más. Te lo voy a intentar explicar de atrás adelante. Si esa inflamación, ya veníamos un poquito inflamados antes de pandemia, estrés, cronopatía, pantallas, todo lo que ya teníamos de antes, la conciliación de las mujeres, que es toda una mentira, todo lo de la conciliación, la gente en verano, uy, ¿tú cómo lo haces? Mal, es un equilibrio, es una cosa al aire. Y además tú tienes 4 hijos. 4 hijos, me encanta, pero es una historia, o sea, quiero decir que es muy difícil gestionarlo, porque soy súper organizada en mis tiempos, pero que me parece un tema muy complicado. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia y nos metemos en miedo, nos metemos en muerte, nos metemos en incertidumbre, y todo lo que nos bajaba el cortisol, todo lo que nos sana estaba prohibido. El deporte, salir, ver amigos, abrazarnos, mirarnos a las caras, esa oxitocina de la que yo hablo, nos prohibieron los abrazos, que lo entiendo, pero yo decía, de broma. Si es que hay que abrazar, sí, para recuperarse, pero no vamos a abrazarnos porque había un virus circulando. Pero todo lo que nos podía sanar o bajar esa inflamación se nos prohibió. Con más o menos lógica, pero se nos prohibió. Y duró mucho tiempo. Entonces de repente te ibas a ir de viaje y te confinaban. De repente te ibas a una boda de un amigo y dabas positivo, o el daba positivo y tuvo un paciente que se iba a casar 3 veces. Una dio positivo él, otra sus padres y otra confinaron el sitio donde era su familia y no pudo salir su novia. Es decir, se casó hace poco. Y me decía, Marian, he aprendido a vivir en la incertidumbre. El ser humano le da mucha paz controlar. Lo que más paz le da es tener todo bajo control. Y la pandemia vino, dio un golpe de estado y dijo, no vas a controlar nada. Pero nada, de nada. O sea, ¿qué voy a hacer el fin de semana siguiente? No lo sé. Si doy positivo, si tal. Somos 6, somos 8, 1,5 metros de distancia, fuera, dentro, terrazas, Navidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, cuando no sabe vivir en la incertidumbre, cuando solamente basamos nuestra felicidad en nuestro propio control, nos hemos empezado a desmoronar. ¿Y cómo se vive en la incertidumbre? Con complicación. ¿Por qué? Porque o tienes algo que te agarra, es decir, o tienes seguridad en ti mismo, o tienes valores, o tienes capacidad pues, de decir, oye, tengo un orden de vida, desde que medito, hago deporte, me alimento bien, tengo gente que a mí lo que me aporta, soy capaz de querer, tengo un poco de vida sana, o sea, no te rompes. ¿Y qué ha pasado? Se ha duplicado, triplicado, con lo que sea, el consumo de alcohol. Por ejemplo, yo tengo aquí un paciente que trabaja en una empresa alcohólica, me ha dicho que jamás han vendido más que en los últimos años. Que unas cifras estratosféricas. La gente ha dicho, vivir que son 2 días. Y entonces empezamos a beber y hay un problema de alcohol bastante severo. En los jóvenes, en su momento de salir a la calle, en su momento de relacionarse con los demás, donde sales de papá y mamá y de repente dices, yo ahora lo que quiero es conocer más gente, empezar a salir, desarrollo sexual, todo eso encerrado en casa, o con tu padre o con tu madre, o con quien te tocara vivir, y en un ambiente tenso, porque al final esos padres o esa persona que estaba en casa tenía su historia y su teletrabajo, y entonces esos jóvenes han salido muy tocados. ¿Cómo se ayuda a estos adolescentes que están en un momento complicado de construir su identidad, de construir su personalidad, en un momento de rebeldía y en un tiempo como el que les ha tocado vivir, a nosotros como madres y padres, cómo se les explica, qué se les dice, cómo se les puede ayudar? Yo creo que lo primero es que a nosotros nos vean que somos pilares seguros, es decir, que tú estás ahí. ¿A qué me refiero? Muchas veces llegan y nos intentan contar cosas y estamos en el móvil, estamos con cosas de trabajo, tenemos la cabeza. Y ellos, hay una forma, yo he visto muchos adolescentes a lo largo de mi vida, están deseando poder comunicar, pero necesitan hacerlo desde ese punto de chulería, de rebeldía, de inseguridad que tienes en la adolescencia o en la juventud. Entonces pero tienes que estar ahí. Tú no puedes pretender que tus hijos hagan cosas que tú no haces. Tú quieres que tus hijos tengan un uso adecuado de las redes, tienen que verte a ti, que de vez en cuando tienes el móvil delante, que cenas y no estás mirando el móvil. Te doy un ejemplo tonto. Punto número 2.
que esto nos da para otro tema. Claro, si tú no tienes... Todos nosotros cuando hemos pasado por nuestra adolescencia hemos tenido un momento de medio crisis, todos. Es decir, un momento en el que te cambia el cuerpo, te cambia la voz, no te sientes, no te gustan los chicos, las chicas, te atraes, tienes tus dudas de identidad, no te sientes querido, no te sientes parte de un grupo. Y ahora ha venido un tema que es la pantalla. Estás en un grupo de chat, te metes en Instagram, yo tengo un montón de pacientes que tienen diferentes identidades, según TikTok, según no sé qué, un follón. Porque yo digo, pero bueno, ¿esto cómo lo gestionas? Mal. Y luego un tema que es brutal, que es la pornografía. O sea, la pornografía en todas sus facetas. Pero claro, estos niños son horas y horas y horas. Yo es que tengo varias actrices porno aquí, entonces es un tema que me genera mucha sensibilidad. Te voy a contar estas anécdotas que te gustan. Y de hecho creo que está en Encuentra tu persona vitamina de un paciente adicto al porno, aquí discutiendo el porno y explicando que su corteza prefrontal no iba a funcionar bien, problemas sexuales, etcétera, y de repente... pues no, porque encima las actrices porno son súper felices. Yo tengo aquí a una muy conocida y ex extranjera que estaba ese día en consulta. Y entonces le pedí a ella entrar con él. Y entonces entró y la reconoce. No te puedo explicar. Río, qué fuerte. En esta consulta estaba un paciente enganchado al porno y le dijiste a la actriz porno que entrase. Le pedí a ella y le dije a él, te quiero presentar a esta chica. Y entonces él entró y hola tal. Y entonces ella abrió su móvil. Y en una plataforma de porno le enseño su identidad, no sé cuántos millones de seguidores o de visualizaciones, ya no me acuerdo. Entonces él se la quedó mirando. Era de grabar, es una pena porque claro, aquí no se puede grabar, lógicamente nada, pero de esos momentos en la vida. Y ella le dijo, ¿quieres hablar conmigo? ¿Hay algo que quieras? Y entonces, bueno, una hora, y lo mejor fue él que se volvió al trabajo, que había dicho que iba al fisio, porque él no le había dicho a sus compañeros de trabajo que había venido, y llegó, sentó a todo el mundo y dijo, mira que no vengo del fisio, vengo del psiquiatra, y porque soy adicto al porno, y me he metido esta tía en consulta. No te lo cuento. Entonces, pero es una barbaridad. Dime que después de eso, no sé si se le quitó la adicción de un plumazo, pero le fue amainando, por lo menos. Dejó de hacerlo, pero lo más gordo es que me ha pedido, constantemente me llama y me dice, tengo 10 amigos que quieren venir a tu consulta para que les hagas lo mismo. Le digo, oye, pues que yo no puedo. La actriz porno no puede venir. No, sobre todo porque ella que lo está dejando, ella lo está dejando. Y encima ella vino, encima me deja que lo, cosas sin decir quién estoy, me deja que lo cuente. Ella vino un día, me contó toda su historia. Le dije, ¿y qué quieres que yo te ayude? Pensando que venía para que yo le ayudara a dejarla, porque muchas veces lo he hecho. Me dijo, es que he oído hablar de los probióticos y a mí se me echan las tripas y vengo por los probióticos. Y entonces yo empecé a reírme a carcajadas y dije, mira, yo te voy a ayudar con tus gases, pero vayamos al origen de toda tu historia. Y entonces, ya terminaba en agosto su último contrato, y en principio ya lo habrá dejado, y ahora se está preparando para poder dar charlas en institutos y en coles, la estoy ayudando, para ayudar a los jóvenes. Quiero invitarla al Hoy por Hoy Madrid. Bueno, pues en cuanto esté preparada, te prometo que... Fíjate, vino aquí sin pensar en dejar la pornografía porque venía con un tema de intestinal y probióticos. Y tú dijiste, no, el problema no es ese, hay un problema de base. De hecho, la tripillas, en cuanto se dio cuenta dónde estaba su herida, en cuanto nos pusimos a sanar la herida, ahora había una herida muy dura, un padre alcohólico, una madre que le abandonó, una herida muy dura, y es comunísima. En cuanto sanamos la herida, esto es lo que pasa, y esto es lo que... Por eso Encuentra tu persona vitamina tiene esta fuerza, porque al final todos tenemos una herida. Algunos la tienen una herida que sigue sangrando y otros una herida chiquitita que de vez en cuando roza y hace pupa. Porque nuestros padres lo hicieron mejor que pudieron, tenemos la historia que tenemos todos, O sea, pero yo aquí veo las historias más duras. Pero cuando vas sanando esa herida, cuando consigues abrirla, limpiarla y cerrarla con mimo, es alucinante. Cambia la forma en la que te relacionas con los demás. Tu cuerpo empieza a sentirse a gusto y los síntomas amainan, es brutal. Pero esto lo he dicho yo muchas veces, esas heridas hay que ir a la persona adecuada. Es decir, no, pues voy a hacer una terapia online con un tío que voy a ir... Yo tengo ahora mucho paciente que quiere hacer temas de drogas y pues para revivir escenas. Cuidado, porque las heridas hay que saber abrirlas, hay que saber tocarlas, curarlas, limarlas y enfocarte de nuevo. Y volviendo a los jóvenes, porque sé que es el tema que nos preocupa, tenemos que crear una identidad segura, tenemos que ser futuro. Entonces tenemos que darles mensajes constructivos. No todo es tan relativo como parece, es que ahora parece que todo... Otro día me decía aquí un joven muy divertido, me decía, Marian, es que como ahora cada cosa que sentimos está validada por los adultos, por miedo a que nos rebelemos, un tío de 17 años que tiene la cabeza, que no sé dónde la tiene. Cada día es una persona. Entonces cada día viene con una historia y me dijo, es que claro, y entonces otro día que hicimos una reflexión muy buena y que fue una sesión de punto de inflexión, me dijo, Marian,
es que yo cada sentimiento que tengo no puede ser validado. Digo, hay que empezar a que la razón empiece un poco a gobernar mi vida, ¿no? Toda la adolescencia siempre ha sido un tema hormonal, sentimental y tal, pero claro, también tenemos que ver gente adulta que vayamos conduciendo. Ahora hay miedo, hay incertidumbre. Ellos quieren disfrutar, lo han pasado muy mal 2 años y entonces ahora es a vivir, que son 2 días. Pero ¿qué pasa? Que eso genera un gran vacío. Y si encima tienes todo el día la pantalla, que son chispazos de dopamina, te sientes parte de un grupo, te escriben, Instagram, etcétera, ¿qué es lo que sucede? Que la realidad es que todo, siempre que hay mucho pico de dopamina, hay vacío. Es así, es bioquímica. O sea, el tío que bebe constantemente te da bajón, ni te explico, el que consume coca. Y claro, todos los likes y todo ese mundo sabemos hoy en día que son chispazos de dopamina. Entonces, aquí no le ha pasado que se pasa 45 minutos, 1 hora metido en Instagram viendo cosas, o TikTok, y de repente lo dejas, qué sensación te queda raro. Sí. Porque es ese pico y de repente te notas que tu cabeza está abrumada, que estás como raruno de ánimo. Claro, esto en adultos todavía tienes capacidad, pero en jóvenes, que no hay límite a nada, de repente, y entonces empiezas, ayer hablando de un joven que ahora está viviendo en Estados Unidos, que se llevó el último año a Estados Unidos, teníamos una sesión por Skype, y me quiero morir, ¿vale? Yo esta semana pensando en mi suicidio, una sesión muy dura de nos organizamos, qué ha pasado, dejamos redes durante unos días, deporte, qué persona hay, vitamina oxitocínica cerca de ti, si no te vuelve. Esto me parece muy importante, no quiero que dejemos esto, quiero que vengamos otro día, si nos invitas aquí a seguir hablando de historias, este ratito que nos encantará. Hay 2 libros de los que yo me he enamorado este verano. Encuentra tu persona vitamina y cómo conseguir que te pasen cosas buenas. Como grandes titulares o grandes reflexiones, un poco estabas aplicando a este chico de Estados Unidos al que te sigues online por videoconferencia, que te decía, me quiero suicidar. Llevo pensando en eso toda la semana. Y le dices, para, ¿qué pensamientos son los que parten de estos 2 libros? Que creo que van incluso uno de ellos por su 49 edición, una burrada en medio centenar de países del mundo. ¿Cuáles son las reflexiones fundamentales de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas? Cómo hacer que te pasen cosas buenas es entenderte. ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Qué me pasa? Comprender es aliviar. ¿Qué me pone en estado de alerta? ¿Qué me inflama? ¿Qué me enferma? Es decir, ¿cómo funciono yo? Hacer un diagnóstico personal. Es que claro, cuando te tienes conocido ya dicen, ay, he visto a mi suegra, me ha dado la tabarra, yo soy de los que tengo migrañas, mañana tengo migraña. O sea, Encuentra tu persona vitamina es entender tu historia afectiva. ¿Por qué me relaciono así? ¿Por qué me peleo? ¿Cómo elijo pareja? ¿Cómo gestiono mi sexualidad? Es decir, es el entorno. Entonces, lo primero es que hay que entender cómo soy y por qué me he roto y por qué estoy en Estados Unidos, en mi casa, en mi trabajo, en el paro, por qué me he roto y qué mecanismos tengo para salir de ello. Y el otro es sanar heridas del pasado para poder gestionar mi vida afectiva, mi vida social. Y saber que esos picos de cortisol, que es una historia maravillosa que seguro que la has oído, que es cuando a mí me atracan en un parking y ya yo tengo un ataque de pánico y digo, uy, me intoxico de cortisol y empiezo a temblar, que ahora lo cuento con gracia, pero no pasa fatal. Un tío persiguiéndome por un parking y llego a casa y mi hijo me agarra el pecho porque estaba en plena lactancia y yo de repente digo, bueno, pero qué bien me encuentro. Y noto un cambio tan radical que descubro que la oxitocina baja el cortisol. Y la oxitocina, aparte de la lactancia, porque no tendríamos nada que hacer, es la de los abrazos. Es la de te miro a los ojos y no te juzgo. Es la de me voy a tomar una cerveza, un vinito con amigos y ¡buah! Ahí hay oxitocina. Pues de repente las mujeres generamos muchísima oxitocina cuando vamos con una amiga y le contamos. Y ahí hay muchísima oxitocina. Por eso las mujeres nos sentimos aliviadas cuando hablamos con alguien. Vuelvo a la pandemia. No podíamos hablarnos, no podíamos quedar, no podíamos quitarnos las mascarillas y no nos podíamos abrazar. Entonces era el miedo sin poder oxitocinizarnos. Entonces, persona que sufre, adolescente que sufre, buscar un tío, un primo, un amigo, un hermano, un alguien que venga, que le coja, es que estoy pensando en otro chico, que le ha salvado a un primo mayor, que se lo ha llevado a casa, que le lleva a hacer ejercicio, que tal, o sea, buscar esa persona que te hace sentir. Tu persona vitamina.